Buenas tardes. El título del video de hoy es Cuando el boricua, entre comillas, recibe el cheque del gringo, entre comillas. Y obviamente ambas cosas son entre comillas porque ninguna de las dos cosas existe. Y aquí rápidamente quiero empezar, estén pendientes, verdad que esto que van a escuchar al principio específicamente, muchos de esos boricuas, entre comillas, no lo van a entender porque el único idioma que entienden es el de Arrúa de Valdeorras, pero después que pase el video completo, yo le voy a traducir lo que dice el video al principio y bueno, le voy a dejar como recordatorio durante el transcurso del video la imagen que van a ver. Escuchemos y veamos. Your cash balance is $0. Your SNAP balance is $582. It's lit. What? Put your sneakers on. It's lit. Put your shoes What? on. EBT, EBT, EBT. Hey. EBT, EBT, EBT. Hey. EBT, EBT, EBT. Ha, ha. Be my longest. Chicken and cheese. BLT. Chicken and cheese. The BLT. The BLT. The BLT. EBT, motherfucking T. EBT, EBT. BLT with the top cheese. I really make sure I see. I really make sure I see. El ciudadano americano de la raza Grone, como pudiera ser un boricua, ¿verdad? Pues estaba verificando si los fondos le habían llegado a su cuenta EBT. Su cuenta EBT, que bueno, que tiene la tarjeta EBT. Y de nuevo, lo que realmente significa EBT es Electronic Benefit Transfer. Y esa es la tarjeta donde le llegan los beneficios para comprar comida, ¿verdad? Y esa es la tarjeta que, como todo en Puerto Rico, le cambian el título a la tarjeta de la familia. ¿Por qué? Porque en Puerto Rico todo lo que hacen es simple y sencillamente cambiarle el nombre de las cosas y ponerlo en español con otro nombre para que la gente, el boricua, entre comillas, y sí, los puertorriqueños se crean que todo eso salió de Puerto Rico, por base de los tiempos de Rosselló, padre, si mal no recuerdo, y no darle crédito a quien tiene todo el crédito de eso que se está efectuando, pues bueno, le cambian el nombre. Y de nuevo, cuando esto es lo que pasa, cuando el boricua, entre comillas, recibe ese cheque, el cheque de aquel que tanto odia, ¿verdad? Y aquí les voy a contar aunque esto es un asunto, ¿verdad? O sea, es algo que le pasó a alguien y normalmente no se deben usar este tipo de anécdotas. Es algo anecdótico, es la palabra correcta. Normalmente no se deben usar las anécdotas para decir, bueno, por esto que le pasó a esta persona, esto quiere decir la historia anecdótica, y después les voy a mostrar cómo es que definitivamente, a pesar de que esto es una anécdota, lo que les voy a contar, las cosas sí son así en Puerto Rico. Bueno, resulta que mi papá, a pesar de ser puertorriqueño, él nació en Puerto Rico, se crió en Puerto Rico. Él era rubio y de ojos azules. Y cuando digo que era rubio, no me refiero a que fue rubio
de niño, como fue el caso. Yo fui rubio hasta los 10 años. Después de los 10 años me cambió mi papá. No, mi papá siempre fue rubio, porque cuando él era un bebito, él tenía el pelo blanco y del pelo blanco se le cambió a pelo rubio y así lo tuvo hasta que se fue de este mundo, ¿verdad? Pero él era rubio y de ojos azules. Y no recuerdo a qué parte de Puerto Rico fue, pero él fue a alguna parte de Puerto Rico y él quería, bueno, pues comprarse una cerveza, porque a él le gustaba tomar cerveza. La cerveza favorita de él era la Heineken. Pero como la Heineken es cara, pues usualmente él la cambiaba por otra de menor costo, no recuerdo cuál sería, pero bueno, el punto es que se quiso comprar una cerveza y en el lugar donde él entró, un boricua, entre comillas, acomplejado, le dijo a mi papá, Yankee go home. Así le dijo. Y mi papá le dijo, ¿cómo fue? Porque mi papá pues no, él no se quedaba así, ¿sabes? Él sabía que lo estaban queriendo insultar. Obviamente no queriendo insultarlo por el hecho de que le dijeran Yankee, porque él sí apreciaba a su nación. Lo que pasa es que él sabía de la manera en que ese comentario iba dirigido, ¿verdad? Y lo claro era que el individuo que vio a mi papá, pues se creyó que papi era un ciudadano americano, sí, de esos blancos rubios de ojos azules, porque de hecho mi papá era blanco rubio y de ojos azules. Solo que él, como lo era aquel que le estaba queriendo insultar, entonces el individuo, bueno, pues cuando mi papá le dice, ¿cómo fue? El individuo le dice, Yankee go home. Pero mi papá se lo dijo en español, el cómo fue. Y entonces mi papá le dijo, mire, sepa usted que yo soy tan puertorriqueño como lo es usted. Así. Y obviamente se lo dijo en el acento donde los que hablan ahí como de diablo, papi, pues, tú sabes, Yankee go home, esta es la cuestión, papi. No. Era en el acento original, porque acuérdense que esto pasó hace varias décadas atrás, cuando todavía tanto el puertorriqueño de a pie como los boricuas, entre comillas, hablaban con el acento normal, que es este que tengo yo, ¿verdad? Y entonces, a pesar de que mi papá le habló así, con ese adubo, dijo, estos gringos aprenden 3 o 4 palabritas en español y se creen que son puertorriqueños, ¿verdad? Así le dijo. Así de acomplejado era ese individuo, ¿verdad? Pero eso, no tan solo eso, sino que cuando tanto mi papá como su hermano, que también era rubio, aunque también al hermano de mi papá le cambió el color de pelo a castaño y bueno, después en la vejez le cambió a blanco, pues cuando hay también el hermano de mi papá tenía ojos azules, pues cuando ellos eran los demás nenes del vecindario que no sabían hablar inglés y se creían que tanto mi papá como mi tío eran americanos. Bueno, siempre fueron americanos porque todos los que somos ciudadanos americanos somos de hecho americanos, pero bueno, americanos de nuevo en el sentido de aquel que es el típico
blanco rubio de ojos azules que se entiende que es un americano, al puertorriqueño de a pie y al boricua, entre comillas. Bueno, pues esos vecinitos, creyéndose que tanto mi papá como mi tío eran americanos y no sabían inglés, le decían a mi papá y a mi tío Piquingli. Piquingli, que en realidad era Speak English. Tanto mi papá como mi tío, que eran niños y no sabían qué era eso de Piquingli, fueron a donde mi abuela y le dijeron eso a mi abuela. Mira, nos están diciendo Piquingli, tú sabes. Y bueno, obviamente mi abuela entendió cuál era el punto y le dijo, lo que pasa es que esos vecinitos se creen que ustedes son americanos y están diciéndoles que hablen en inglés, ¿verdad? Bueno, pues esa historia, pues mi papá se dio con ella a través de su crecer en Puerto Rico. Y bueno, yo que siempre fui blanco, a mí me cambiaban mi nombre verdadero por Lagar. ¿Por qué? Porque como yo siempre fui súper blanco, decían que yo no era blanco, yo era transparente y que yo era como ¿cómo es que se llaman estos? No son estos lagartitos, son me querían burlándose de mi color, pues me decían lagar del color de la salamandra. Bueno, pues nada. Habiéndoles contado todas estas historias, ¿qué tienen que ver estas historias con esto de este grone bailando cuando le llegó el pago del EBT? Bueno, es que precisamente esta es la reacción típica de tanto el puertorriqueño de a pie como el boricua, entre comillas, cada vez que sabe que va a ser mantenido por el gringo, entre comillas, que tanto odia. Yo sé que en tiempos recientes Donald Trump ha estado hablando que con el dinero que ha estado recibiendo en estos impuestos a compañías extranjeras y de nuevo, esto yo no lo apruebo, porque esto es más redistribución de riquezas, es decir, más socialismo, y yo no apruebo el socialismo. Él quiere, lo que quiere hacer Trump, que ha dicho que piensa hacer, es que piensa darle a familias de ingresos de menores a $100,000 al año, pues quiere darle $2,000, un cheque de $2,000. Lo que yo recomiendo es que tome esos $2,000 multiplicado por yo no sé cuánta cantidad de personas, o sea, familias, ¿verdad? Año menos de $100,000. Bueno, pues yo lo que recomiendo es que en vez de usar ese dinero para redistribuirlo bien socialistamente, que lo que haga es hacer lo que se supone que ese dinero iba a ser usado, que es para pagar la deuda, porque esa era la razón original de poner estas tarifas, ¿verdad? Estos tariffs, o como se le llame eso en español, ¿verdad? Y que no haga eso, y que no lo haga. Ahora, si aún así, esto que de hecho no ha sido aprobado por el Congreso, si eso llegara a ser aprobado por boricua, entre comillas, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque tanto los puertorriqueños como los boricuas, y de hecho, tampoco al puertorriqueño se lo den. ¿Por qué? Porque ni los puertorriqueños ni los boricuas, entre comillas, que residen en Puerto Rico pagan federal income tax.
Y a pesar de que esto estaría siendo pagado con lo que ha obtenido de tariffs, el gobierno federal estímulo que él pagó durante el tiempo del virus aquel del 2020, él lo pagó con dinero que le sacó al que sí paga federal income tax. Y en aquel entonces envió ese dinero a los puertorriqueños y boricuas, entre comillas, que no lo debían recibir porque esos, de nuevo, no pagan federal income tax. Entonces, como en aquel entonces se les envió dinero erróneamente al puertorriqueño y al boricua, entre comillas, habiendo sacado esos fondos de aquellos que sí pagan federal income tax a nivel nacional, ¿verdad? Pues que esta vez simple y sencillamente no les envíe un gran cero a los puertorriqueños y a los boricuas. Y bueno, si aún así él dijera, bueno, no, se lo voy a enviar, por lo menos que de alguna manera busque la manera de determinar quiénes son los boricuas. Y bueno, yo creo que la manera de determinar quiénes son los boricuas, entre comillas, es fácil. Es todos los votantes del Partido Progre Democrático a los votantes del Partido Independentista Progre y a los votantes del Movimiento Victoria Comunista. Y usted dirá, y los del el Partido Nuevo Progre, esos se salvan, que yo detesto ese partido, y lo detesto porque es un partido que promueve la estabilidad socialista de igual manera que la promueve el gordo progre de Dávila Colón y de la misma manera que la promueve el gordo progre de Quique Cruz, que es menos progre que Dávila Colón, pero sigue siendo progre igual. Pero ¿qué pasa? Que por lo menos el votante de ese partido sí aprecia la nación a la cual pertenece. Entonces, en ese caso, que es la última opción que doy, bueno, pues que solamente esos electores de ese partido pues reciban esos $2,000. Pero honestamente que mejor que no lo distribuya de esa manera y que simple y sencillamente se encargue de pagar la deuda de dólares. Así. Una cosa increíble. Y bueno, pero no crean que este video es solamente para criticar al puertorriqueño y al boricua, entre comillas, de a pie. No, también esto es para criticar a los políticos. Porque precisamente son los políticos que se han dado cuenta que la mejor manera de ellos generar ingresos no es motivando al establecimiento de nuevos negocios mediante competitivo con el resto de la nación, con el resto de los países que tenemos alrededor o lo que sea, ¿verdad? No es así. No, la manera en que los políticos han visto cómo generar riquezas es siendo mantenidos también como este grone que han visto a través de todo este video y como son los boricuas, entre comillas, cada vez que reciben el cheque del gringo, entre comillas, que tanto odia. Y son así. Y la mejor manera que tiene el gobierno para hacer esto es algo, una cosa natural que causa destrucción en Puerto Rico, por más grande o más pequeña que sea,
se han buscado la manera de que allá venga su sugar daddy, el gobierno federal, y le mande un cheque de cientos de millones de dólares, cubierto obviamente por el contribuyente que paga Federal Income Tax. Así que esto que yo he mencionado no es algo que solamente le aplica a los grones, como podemos ver en este video, le aplica también a los puertorriqueños y a los boricuas, entre comillas, y bueno, le aplica también a los políticos de Puerto Rico, que se ponen de igual manera que han visto a este grone, que a pesar de que está súper obeso, como lo está la gobernadora progre que tienen hoy día en Puerto Rico, pues se tiran estos pases de baile que, pudiendo trabajar, ser funcionales al resto de la sociedad, ¿verdad? Prefieren ser unos mantenidos que sea otro el que les pague y mantener su estándar de vida, donde no tienen que hacer nada, pudiéndolo hacer, porque una persona que se puede mover así es una persona que obviamente es capaz. Y de nuevo, yo soy creyente que aquellos que tengan ciertas dichas, que sí puedan recibir estos beneficios. Pero así no son los grones promedio como este. Así no son los puertorriqueños y boricuas, entre tampoco los gobernantes que ha tenido Puerto Rico. Y cuando digo gobernante me refiero también a los senadores, a los representantes, a los alcaldes, ¿verdad? Son personas que, pudiendo hacer, prefieren que venga el gringo, entre comillas, y los mantenga con su cheque. Y se ponen contentos cuando reciben ese cheque, pero mientras tanto andan como, como los, el típico boricua, ¿verdad? Hablando ridiculeces, odiando al ciudadano americano, que es ciudadano americano igual que él, pero porque viene de otra región de la nación y porque se ve diferente a él de manera racista, lo odia. Y llegan al punto de inclusive con la intención de insultar, decirle a alguien que es tan puertorriqueño como el que está lanzando el insulto, decirle algo creyendo obviamente que al que se lo está diciendo es un gringo, entre comillas, ¿verdad? Puertorriqueño y boricua que me escucha, yo creo que ya es tiempo de que cambies esa manera tan ridícula de ser. No se respeta a la nación que te lo ha dado todo. Recibe las cosas siendo agradecido. No las recibas porque tú entiendes que tú te las mereces. No. Recibe las cosas siendo agradecido, como yo, que cuando como soy veterano y recibo mis tratamientos gratuitos, entre ellos el dentista, a la persona que me atendió le dije, yo me siento muy agradecido de esto, porque yo pudiera no tenerlo. Pues usted sea agradecido, sepa quién está pagando, quién lo está enviando, ¿verdad? Ame a su nación. Y por otra parte, no sea un freaking vago y pudiendo hacer cosas
sí haga cosas por el resto de su nación. Porque, por otra parte, les garantizo que el día que Puerto Rico sea independiente y todo aquello que hoy recibe se lo hayan quitado, usted va a seguir actuando de la misma manera que usted lleva actuando por décadas, y Puerto Rico no va a ser un Singapur, porque en Singapur la gente trabaja y la gente promueve un sistema de libre mercado pleno. No, usted lo que va a hacer es un Haití. Así que espero haberlos motivado. Espero definitivamente haberlos hecho pensar. Y que bueno, hasta el próximo video.